Cuando el silencio se vuelve espeso, cuando las sombras se ponen sin razón, y cuando el mundo duerme, pero tú no puedes. Bienvenido a Después de Medianoche, donde los secretos se susurran, los miedos cobran forma, y nada es lo que parece. ¿Te atreves a quedarte despierto? La noche apenas comienza. Historia 1. Los de abajo. Yo tenía 14 años cuando pasó. Y si estás leyendo esto esperando una historia con fantasmas, puertas que se cierran solas o muñecas que se mueven, te vas a decepcionar. Porque lo que vi, lo que viví, no tenía forma. No gritaba en la noche ni dejaba huellas en las paredes. Era algo más real, más profundo. Algo que aún hoy, muchos años después, no puedo entender del todo. Todo empezó con un rumor, como casi todo en el colegio. Un lunes cualquiera, mientras esperábamos que el profesor de química llegara, alguien dijo que en el colegio había un sótano, pero no uno común, uno al que no se podía entrar, que había sido clausurado desde hacía años. Dicen que un alumno se metió y nunca salió, soltó Mateo, con su sonrisa de siempre. Nadie le creía mucho. Mateo era el típico que inventaba cosas para llamar la atención. Pero lo raro fue que, esa vez, nadie se rió, porque todos lo habíamos escuchado antes. Alguna vez, por parte de un hermano mayor, de un auxiliar, o en los baños cuando alguien hablaba en voz baja. Los de abajo, les decían. Nadie explicaba bien quiénes eran, solo que estaban allá, en los túneles viejos del colegio, que no hablaban, que esperaban. Mi colegio era uno de esos edificios antiguos, de ladrillo rojo, con corredores largos y techos altísimos. Estaba en la cima de un cerro, lejos de la ciudad. Algunos decían que antes había sido un reformatorio, otros, un monasterio. Nadie sabía bien. Lo que sí era cierto es que había partes del colegio a las que no podíamos ir. Algunas puertas tenían cadenas, otras estaban cubiertas con muebles viejos. Una vez, en primero, intenté abrir una y me gritaron desde el segundo piso. Prohibido entrar, me dijeron, pero no había ningún letrero. Solo ese olor raro, a tierra húmeda y algo más, como óxido. Con el tiempo, todos aprendíamos a ignorarlas. El profesor de mantenimiento se llamaba Godoy. Un tipo flaco, de ojos grises, que siempre caminaba con un manojo enorme de llaves. Parecía que no hablaba con nadie, pero a veces lo veíamos hablando solo, murmurando. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el laboratorio como castigo por romper un matraz, lo vi dejar caer una de sus llaves. Era pequeña y negra, distinta a todas las demás. La metió rápido al bolsillo, pero yo la noté. Esa noche no pude dormir, porque esa llave, por alguna razón, me pareció conocida. Y al día siguiente, mientras caminaba por el ala vieja, vi una puerta con una cerradura del mismo tamaño. Estaba justo al fondo del pasillo clausurado, tras una verja oxidada. Le conté a Joaquín. Era mi mejor amigo, de esos que te creen todo, pero también saben cuando estás hablando en serio. ¿Y si bajamos?, me dijo. No con miedo, con una especie de emoción extraña, como si estuviéramos hablando de un juego. Así que planeamos todo. Un viernes, última hora, nos esconderíamos en el baño de discapacitados, el único que no cerraban con llave. Esperaríamos que todos se fueran, y luego entraríamos, solo por curiosidad, solo para ver qué había. Solo eso. Lo logramos.
El colegio se vació, la luz del atardecer murió, y el silencio se volvió tan espeso que dolía en los oídos. Cuando salimos del baño, todo estaba oscuro. Usamos las linternas de los celulares. Caminamos sin hacer ruido, aunque sabíamos que nadie nos escucharía. Llegamos a la puerta. Estaba fría. La cerradura, oxidada. Entonces Joaquín sacó algo del bolsillo. Una copia de la llave. Me quedé helado. Se la saqué al viejo Godoy ayer. Solo por un segundo. Fui a la ferretería. Costó 20 soles. Encajó perfectamente. Giró. Y la puerta se abrió con un crujido largo, como si hubiese estado esperando. No era un sótano. Era un laberinto. Pasillos estrechos, techos bajos, paredes de ladrillo. El aire olía a moho, a humedad y a algo más fuerte. Como carne pasada, como leche agria. Bajamos por una escalera en espiral que parecía no terminar nunca. Y ahí fue cuando lo escuchamos por primera vez. Pasos. Pero no venían hacia nosotros. Iban al lado, paralelos, como si hubiera otro pasillo, invisible, donde alguien más caminaba. Pero no sonaban como pasos normales. Eran como arrastres, como si alguien caminara descalzo, o tuviera algo colgando de los pies. Joaquín me miró. No dijo nada. Seguimos. Llegamos a una sala más amplia, como una bodega vieja. Había estantes llenos de cosas cubiertas por sábanas. Abrimos una caja. Estaba llena de cuadernos, todos con el logo del colegio, todos con nombres, fechas. Algunos eran de hace más de 50 años. Uno me llamó la atención. Ismael Aguirre, 1976, 3 grados B. Mi papá había estudiado en este colegio. Me había dicho que fue en tercer B. El mismo nombre. Abrí el cuaderno. No eran tareas. Eran dibujos. Raros. Espirales. Figuras con dientes. Rostros deformes. Ojos sin párpados. Algunos parecían hechos con sangre seca. Y al final, había una frase, escrita muchas veces. Los de abajo también van a clases. Ese cuaderno me dejó helado. Joaquín lo hojeó sin decir nada, pero noté que algo en él cambió. Sus manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. Me preguntó en voz baja si estaba seguro del nombre. Le dije que sí. Ismael Aguirre era mi papá. Tu viejo dibujaba estas cosas, murmuró. No, jamás. Ni siquiera sabe dibujar. Entonces vimos algo raro en la última hoja. Una pequeña mancha, como si fuera una huella, pero no de dedo. Era alargada, con forma de ojo, como si alguien hubiese apoyado ahí su cara. No sabíamos qué pensar. Seguimos explorando. Encontramos un pasillo más estrecho, con una lámpara roja parpadeando al fondo. Era la única luz eléctrica que funcionaba allá abajo. La pared tenía una frase escrita con tiza. Si ves la luz roja, ya es tarde. Nos miramos, incómodos. Joaquín quiso seguir. Yo dudé, pero lo acompañé. Al final del pasillo había una reja. Detrás, un salón pequeño, como un aula. Pupitres oxidados. Un pizarrón sucio. Y algo más, mochilas, cuadernos actuales. Había una mochila con un llavero que reconocí. Era de Valeria, una chica que desapareció del colegio hacía 2 semanas. Dijeron que se había escapado de casa, pero su cuaderno estaba ahí, abierto en una página con un dibujo.
figuras humanas, sentadas en pupitres, con los ojos cosidos. Abajo, en rojo, clase de silencio. Volvimos sobre nuestros pasos. No hablamos, solo caminábamos rápido, pero los pasillos parecían distintos. Tomábamos giros que no recordábamos haber hecho, y cada tanto sentíamos algo detrás. No lo veíamos, solo lo escuchábamos. Respiraciones, no humanas, como jadeos secos, como si alguien llevara siglos sin oxígeno. Joaquín tropezó y se cortó la rodilla. La sangre manchó el suelo. La linterna cayó, y en el instante en que la recogió, vimos algo más adelante. Una silueta. No caminaba, no se movía, solo estaba. Era baja, encorvada, como un niño, pero no tenía rostro, o no se le distinguía. La linterna parpadeó, y cuando volvió la luz, ya no estaba. Corrimos, sin rumbo, solo queríamos salir, y de pronto llegamos a otro salón. Este tenía las paredes pintadas con un mural extraño. Al principio parecía un dibujo infantil. Figuras con uniforme escolar, todas en fila. Pero al mirarlo bien, notamos los detalles. Todos los rostros tenían la boca cerrada con costura. En la esquina inferior había una figura más alta, con bata blanca. Un maestro, quizás. Pero sus ojos eran dos agujeros vacíos. Y detrás de todos, saliendo del suelo, una masa oscura. Como raíces, como manos entrelazadas. Abajo, en letras pequeñas, ellos enseñan desde antes que tú nazcas. Volvimos a encontrar la puerta por la que entramos, pero estaba cerrada. La llave ya no funcionaba. Entonces lo vimos. Godoy, parado frente a nosotros, sin linterna, sin expresión. Solo nos miraba. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, pero su voz no era la misma. Era grave, hueca. Le dijimos que nos perdimos, que fue por curiosidad, que queríamos salir. Él se acercó y sacó una linterna. Alumbró el suelo. Allí, donde la sangre de Joaquín había caído, ahora había algo. Una escritura, como hecha con gusanos. Se quedan, aprenden, luego enseñan. Godoy no dijo más. Nos hizo seguirlo. Nos llevó por pasadizos que no habíamos visto antes. Estrechos, calientes, como si estuviéramos cerca de una caldera. Finalmente, llegamos a una puerta de metal. La abrió. La luz del pasillo normal del colegio nos cegó. Era de noche, pero los focos del corredor estaban encendidos. Cuando volteamos para agradecerle, ya no estaba, y la puerta no tenía cerradura. Ni siquiera parecía una puerta. Era solo una pared lisa. Joaquín no volvió al colegio el lunes, ni el martes. Faltó toda la semana. Fui a su casa y su mamá dijo que no lo encontraba desde el viernes, que pensaban que se había escapado. Yo no dije nada. ¿Quién me creería? La directora hizo una reunión para hablar de su desaparición. El ambiente era frío, extraño. Vi a Godoy entre los auxiliares. Me miró fijo. Sonrió. Y esa noche, cuando volví a casa, encontré un cuaderno en mi mochila. Era viejo, con hojas amarillas, y tenía mi nombre. Al principio pensé que era una broma, pero las páginas estaban llenas, escritas con mi letra, aunque yo no recordaba haber escrito nada de eso. Dibujos, palabras,
frases que se repetían, rostros, ojos, puertas, salones, y la misma frase, una y otra vez. Los de abajo también van a clases. A veces despierto en la madrugada y siento que alguien me observa desde el closet. Pero no abro la puerta, porque sé que no es un monstruo. Es solo uno de ellos, esperando que empiece la clase. Historia 2. La habitación número 7. Nunca he contado esto en voz alta, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Tal vez porque nunca supe si lo que viví fue real, o si mi mente simplemente se rompió esa noche. Pero si estás escuchando esto después de medianoche, te advierto, lo que estás a punto de oír no se borra fácilmente de la cabeza. Todo ocurrió hace 5 años, en un pequeño hotel en las afueras de Cusco. Yo estaba viajando solo por primera vez, buscando alejarme de todo, del ruido, de las responsabilidades, de mí mismo, supongo. Era un lugar antiguo, de esos que parecen congelados en el tiempo. Paredes de adobe, cuadros religiosos con ojos que te seguían, y un silencio tan profundo que el crujir de la madera bajo mis pies sonaba como un grito. Me asignaron la habitación número 7. El recepcionista dudó antes de entregarme la llave. Me miró fijamente y dijo, ¿estás seguro? Yo reí. Pensé que era una broma, pero su rostro no mostraba humor. Esa habitación suele estar cerrada. Pero, si insiste. No pregunté más. Quería estar solo. Y lo conseguí. La habitación era pequeña, con una cama de madera, una cruz oxidada en la pared y una ventana que daba a un patio lleno de niebla. Todo era normal. O eso creí. La primera noche, a las 3:17 de la madrugada, me despertó el sonido de alguien arrastrando los pies por el pasillo. Lento, constante, como si le costara caminar. Pensé que era otro huésped. Me cubrí con la manta y traté de volver a dormir. Pero al día siguiente, al preguntar en recepción, me dijeron algo que me heló la sangre. Anoche usted fue el único hospedado. La segunda noche, los pasos no solo estaban en el pasillo, estaban dentro de la habitación. Escuché cómo la puerta se abría con un chirrido leve. No la vi moverse, pero lo escuché. Luego, sentí, como si alguien se sentara al borde de la cama. No podía moverme, no podía gritar. Entonces, una voz ronca, casi susurrante, dijo justo al lado de mi oído. Tú también, te vas a quedar. Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie. Las siguientes horas las pasé en la recepción, sentado, sin poder dejar de temblar. El recepcionista me miró con pena. Muchos escuchan esa voz. Pocos regresan. Pregunté qué había pasado en esa habitación. Él simplemente dijo, una vez, un huésped desapareció sin dejar rastro. Lo último que se escuchó fue esa misma frase, justo a las 3:17 de la madrugada. Me fui esa misma mañana. Nunca regresé a ese hotel. Pero desde entonces, a veces, cuando estoy solo, y todo está en silencio, puedo jurar que escucho pasos arrastrándose detrás de mí. Y a veces, a las 3:17, despierto sin razón, con la sensación de que alguien se sienta a mi lado. Así que si alguna vez te hospedas solo, y escuchas que te preguntan si también te vas a quedar, no respondas, no mires, y, por nada del mundo, no te duermas en la habitación número 7. Historia 3. La mujer del tercer piso.
Siempre he pensado que hay cosas que solo les pasan a las personas que están solas. No solas físicamente, sino emocionalmente. Vacías. Rotos por dentro. Tal vez eso fue lo que me convirtió en el blanco perfecto. Tal vez fue por eso que ella me eligió a mí. Esto ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una antigua casona convertida en oficinas administrativas del municipio. Un edificio enorme, de 3 pisos, techos altos, pasillos largos y ventanales cubiertos por cortinas gruesas. Durante el día parecía un lugar aburrido, pero por la noche era otra cosa. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, me gustaba. Tranquilo, sin mucha gente, sin ruido. Solo yo, las cámaras y un par de rondas por hora. Pero la tranquilidad duró poco. Todo empezó la tercera semana. Recuerdo exactamente la primera noche en que ocurrió algo extraño. Estaba viendo las cámaras desde la sala de control cuando noté algo en la pantalla 3, la que apuntaba hacia la escalera que llevaba al tercer piso. Un movimiento leve. Algo que pasó rápido, como una sombra. Retrocedí la grabación. Repetí el vídeo varias veces. Nada. Pensé que me lo había imaginado. Pero a los pocos minutos, una de las puertas del tercer piso, que supuestamente debía estar cerrada con llave, apareció abierta en la cámara. Subí a revisar. El tercer piso estaba completamente a oscuras. La linterna apenas iluminaba 1 metro frente a mí, y el sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Pasé por el pasillo. Todo parecía normal. Pero al llegar frente a la puerta abierta, sentí algo que no puedo explicar. Era como si el aire estuviera más pesado, más frío. Y no sé por qué, pero sentí una tristeza profunda, de golpe, como si alguien llorara dentro de mí. Revisé la sala. Estaba vacía. Cerré la puerta. La aseguré. Bajé. No le di importancia. Era tarde. Estaba cansado. Eso me repetí. Las cosas empeoraron la siguiente semana. Ya no era solo una puerta abierta. Ahora escuchaba pasos. Arriba, justo encima de la sala de control. Pasos suaves, como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies lentamente. Subí más de una vez, con el corazón latiendo a 1000, pero nunca encontré a nadie. Hasta que una noche, la vi. Eran las 2:46 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda en el segundo piso. Cuando pasé cerca de la escalera, escuché un sollozo. Subí sin hacer ruido. Al llegar arriba, la vi de espaldas, parada frente a una ventana. Una mujer. Pelo largo, oscuro, suelto, cayendo como una cortina hasta la cintura. Vestía una bata blanca, manchada. Estaba temblando. Sus hombros se movían como si llorara, pero no emitía sonido alguno. Tragué saliva. No debía haber nadie allí. Nadie, dije con voz temblorosa. Señora, ¿está bien? Ella se quedó inmóvil. Luego, giró la cabeza. Solo la cabeza. El cuerpo seguía mirando a la ventana. Y me miró. Sus ojos eran vacíos. Negros. Completamente negros. Y su boca se abrió, más de lo que era humanamente posible. Como un desgarrón. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo que corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi caigo. Cerré la puerta de control y me encerré hasta que salió el sol. Pensé en renunciar. Lo juro. Pero algo me obligó a volver. Tal vez fue la necesidad. Tal vez fue la curiosidad. O, tal vez ya era demasiado tarde para alejarme. Empecé a preguntar discretamente. Un archivista mayor, un tipo silencioso, me contó algo entre susurros.
En los 80, una mujer trabajaba aquí como secretaria. Muy joven, muy dulce. Se enamoró de su jefe. El tipo la usó y la dejó. Ella no lo soportó. Una noche subió al tercer piso, escribió una carta, se colgó frente a la ventana. ¿Qué pasó con la carta?, pregunté. Nunca apareció. Desde entonces, me dijo, los vigilantes anteriores no duraban más de un mes. Y los que hablaban de ella se volvían extraños. O desaparecían. La última noche que trabajé allí, me preparé. Subí al tercer piso justo después de medianoche. Llevaba una grabadora encendida, una cámara, una linterna y una carta que encontré detrás de un mueble en la sala de descanso, olvidada, amarillenta, con una letra temblorosa. Era de ella. La leí en voz alta, lentamente. Hablaba de dolor, de traición, de sentirse invisible. Decía que solo quería que alguien la escuchara, que no quería asustar, solo ser recordada. Cuando terminé de leer, el pasillo se quedó en silencio. Luego, un susurro me acarició el oído. Gracias. Y nunca más volvió a aparecer. Pero, desde entonces, a veces, cuando estoy solo en casa, miro por la ventana y la veo, de pie, en el último piso de ese edificio, esperando a alguien más que quiera escuchar. A veces, los fantasmas no buscan venganza. A veces, solo quieren que alguien los vea. Gracias por acompañarme en esta historia. Pero si esta noche escuchas pasos arriba, no mires. Quizás sea ella, o algo que nunca se fue. Historia 4. No abras la puerta del fondo. Hay una puerta que nunca debí abrir. Si estás escuchando esto, es porque tú también tienes esa pequeña voz en la cabeza que te dice, ¿qué pasaría si? Déjame decirte algo, antes de empezar. No lo hagas, no la abras, porque una vez que lo haces, lo que está detrás empieza a verte. Hace unos años, después de una ruptura larga y dolorosa, decidí mudarme a una casa antigua en las afueras de la ciudad. La necesitaba. Silencio, espacio, paz. Estaba destrozado emocionalmente, y ese lugar, con su jardín seco y sus ventanas cubiertas de polvo, parecía perfecto para desaparecer un tiempo. La casa tenía 3 habitaciones, un ático al que nunca subí y un pasillo al final del cual había una puerta pequeña, de madera negra. La gente del lugar la conocía como la Casa de Mendoza, pero nadie me explicó por qué. Solo recuerdo que una vecina, una señora de unos 80 años, me dijo al pasar, si escucha que tocan, no abra. Yo pensé que hablaba del cartero. El primer mes fue tranquilo. Leía, dormía, cocinaba lo justo y me perdía entre mis propios pensamientos. Pero había algo que me molestaba, ese pasillo. Estaba siempre oscuro, incluso de día. Las luces parpadeaban, y a veces sentía que alguien me miraba desde el otro extremo. Y la puerta del fondo, esa maldita puerta, parecía cambiar. Una noche parecía más alta, otra más hinchada, y a veces parecía respirar, como si palpitara muy suavemente. Empecé a tener sueños, sueños en los que caminaba por la casa, y esa puerta estaba abierta. Oscuridad total más allá, y dentro, susurros. Parte 3. Las noches cambian. Una noche de tormenta, lo escuché claramente. 3 golpes secos. Venían del fondo de la casa. Me congelé. Miré el reloj. 3:08 de la madrugada. Me armé de valor. Agarré la linterna y bajé. El pasillo parecía más largo de lo normal. El aire era más denso. Llegué hasta la puerta. Puse el oído. Nada. Entonces escuché un llanto suave,
como el de una niña. Del otro lado, retrocedí. Cerré con llave mi habitación y no dormí más esa noche. Las siguientes semanas fueron un descenso lento al infierno. Amanecía con la puerta del refrigerador abierta. Las ventanas se cerraban solas. Encontraba huellas pequeñas, mojadas, que iban del pasillo a mi cama. Y lo peor, empecé a escuchar mi nombre. Una noche, mientras lavaba los platos, lo oí claramente, justo detrás de mí. ¿Por qué no me abriste? La voz de una niña. Suave, dolida. Grité. Me giré. Nada. Miré hacia el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y juro por todo lo que quieras creer. Algo se escondió detrás. Busqué información. Fui a la biblioteca del distrito, a los registros antiguos. La casa perteneció a una familia, los Mendoza. Vivieron allí en los años 60. Tuvieron una hija pequeña, Mariana, que desapareció en extrañas circunstancias. Nunca encontraron su cuerpo. Se decía que jugaba sola, hablaba con amigos imaginarios. Según su madre, pasaba horas parada frente a la puerta del fondo, susurrando cosas que no entendían. Un día, la madre la escuchó decir: «Ellos ya me llamaron. Me tengo que ir». Esa fue la última vez que la vieron. Volví a casa con la sensación de que no estaba solo. Esa noche, a las 3 de la madrugada, escuché los pasos. Pequeños, rápidos, y luego, el sonido exacto de la puerta del fondo abriéndose del todo. No lo soñé, lo escuché. Me levanté, tomé mi celular, grabé, caminé hasta el pasillo. Oscuro, frío como nunca. Al fondo, la puerta estaba abierta. Negra, hueca, como un agujero en el tiempo. Dije su nombre. ¿Mariana? No hubo respuesta, solo un susurro, como si el aire mismo hablara. ¿Quieres jugar conmigo? Y algo me tomó la mano. No lo vi, pero sentí los dedos fríos, delgados, y un tirón que casi me hace caer. Corrí, cerré la puerta, la atranqué con muebles. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la siguiente. Desde entonces, he tratado de alejarme. Vendí la casa, cambié de ciudad. No le conté nada a nadie. Pero a veces, cuando estoy solo, a las 3:08 exactas, escucho que tocan una puerta que ya no existe. 3 golpes, y una voz que susurra detrás de mí. ¿Por qué no me abriste? Algunas puertas no se deben abrir, porque no se cierran, y lo que cruza por ellas no se va. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta noche escuchas que alguien llama suavemente a tu puerta, no respondas, no preguntes quién es, y sobre todo, no abras. La noche guarda más secretos de los que imaginas. Pero por ahora, es momento de cerrar los ojos. Aunque sabes que no estarás solo, asterisco. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras, asterisco. Suscríbete si te atreves a volver, asterisco. Y recuerda, después de medianoche, lo que escuchas ya no se olvida, asterisco. Hasta la próxima oscuridad.